Muy buenas tardes. Hoy día, lunes 25 de noviembre, estamos en nuestro programa de Letrearte. Somos Chile, país de poetas, y hoy día nos acompaña un autor chileno. Poeta, cuentista, periodista, nació en Valparaíso en el año 1966 y se ha ganado varios premios, ha obtenido premios en varios concursos, como el Premio Municipal de Santiago en el año 2003, el Premio Casa de las Américas a la Narrativa Innovadora en 2005 y el Premio MOL 2014 al Mejor Libro de Cuentos Inéditos. Marcelo es poeta y además escribe libros infantiles y novelas. De eso queremos hablar con él. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy bien, María Loreto, muy bien. Oye, pero debo hacer una pequeña aclaración que entre comillas, porque eh, yo tengo mucho respeto a la poesía, respeto mucho a los poetas, y no me declaro poeta como tal. Si bien he escrito algunos libros que han sido premiados, o han sido premios de poesía, pero yo vengo más de la vena de la narración. ¿M? Entonces, para que no digan después que me estoy vistiendo con traje ajeno. ¿Ah? Bueno, pero la poesía, tú sabes que uno no elige si quiere o no quiere ser poeta, sino que la poesía uno lo elige y no hay vuelta que darle al asunto. Si Ahí la la estoy poesía te esperando, a ver eligió, si me eligen. exacto. Entonces, pero tienes libros de poesía también. Sí, hay un par de esos libros infantiles que están trabajados más en la vena poética, y que es algo que me gusta mucho hacer al momento de escribir para los niños y las niñas. Marcelo, escribir para niños dice la gente que sabe que es muy difícil, pero para ti parece ser algo más o menos innato, porque tienes varios títulos dedicados a los niños. ¿Cómo funciona eso? Mira, yo descubrí el mundo de la literatura para niños y niñas allá por el 2011, 2012. Eh, yo soy de una generación de escritores que mirábamos un poco por encima del hombro la literatura infantil. Y el año 2012, si no me equivoco, estando en una universidad, en la Universidad Finisterrae, me topé con Marco Antonio Laparra, que era director de la Escuela de Periodismo, y él me comentó que había un concurso que se llamaba el Barco Vapor, que había sido declarado desierto durante 2 años y me proponía que participara. Yo en realidad no le di mucho, no le presté demasiada atención. Me dijo que el premio era 5 millones de pesos y ahí como que dije, ah, bueno, vamos a intentarlo. Y si bien no me gané el premio, se publicó la novela que se llama Tito, que es mi primera publicación para niños, pero el viaje que supuso para mí escribir esa novela fue un viaje que agradezco hasta el día de hoy porque me permitió a mis 40 y tantos en aquel entonces volver a ser el niño que fui, ¿no? A recuperar la mirada de la infancia. Y ese ejercicio me resultó todo un descubrimiento y a la hora de decidir si seguir escribiendo o no para la infancia, claramente dije que sí porque era un lugar en el que me quería quedar. Y a esta altura ya llevo cerca de 12 años escribiendo libros infantiles. Bueno, no sé si infantil es el mejor concepto, pero libros para la infancia me gusta más porque eh, yo creo en una literatura, por un lado, poética y una literatura que no infantiliza a los niños, ¿no? Me gusta que los libros que yo les propongo los hagan reflexionar y les permitan también desarrollar una mirada crítica respecto de las cosas que yo creo que mucha falta nos hace en este país. Eso significa que un adulto también lo puede leer y volver a su momento de niño por un ratito. Sí, a mí me gusta esa idea de que los libros para la infancia pueden ser leídos también por los adultos, ¿no? No solo por el hecho de que los que crecemos y los que vamos envejeciendo siempre mantenemos vivo un niño dentro, sino porque también creo que este tipo de libros tiene distintas capas, ¿no? Capas que le hacen sentido a los más chicos y capas que también le hacen sentido a los más grandes. Por eso te decía que me gusta escribir libros desafiantes para la infancia.
Y en ese plan, creo que un adulto también podría eh, descubrir cosas en estas historias. Por lo demás, yo soy un consumidor de libros infantiles, sobre todo libros los que se encajan dentro de lo que es el álbum ilustrado, y los disfruto, ¿no? Me gustan mucho, he aprendido muchas cosas a partir de la literatura llamada literatura infantil. Sí, po. Pero encontrar buena literatura infantil, yo soy profesora de lenguaje, de educación básica, y encontrar buena literatura infantil cuesta cada vez más, Mm. porque la comercialización, ¿cierto?, ha hecho que eh, privilegiemos de alguna forma el consumo más que la calidad. Pero por lo que tú me dices, no tengo el gusto de haber leído alguno de tus libros, pero por lo que tú me dices, esto de reflexionar y de despertar el espíritu crítico en los niños, sí podría ser una buena eh, manera, ¿cierto?, de lograr que los niños también se interesen por esta literatura infantil. Sí, esta literatura infantil para chicos y para grandes, porque yo personalmente pienso que la literatura infantil, la buena literatura infantil, es la que nos devuelve un poco este candor, ¿cierto? Esta inocencia de la infancia y nos hace seguir creyendo, seguir Sí, teniendo esperanza. exactamente. Sí. O sea, de hecho, una de las razones por las que yo también me quedé dentro de este mundo de la literatura para los chicos es porque siento que son las nuevas generaciones las que pueden darle un cambio de rumbo al mundo como hoy lo entendemos, ¿no? Yo creo que los adultos, aunque nos pese y aunque nos duela, como que ya la batalla la perdimos un poco, ¿no? Ya hay que mirar hacia abajo, hacia a las generaciones que vienen para poder depositar en ella la esperanza de un cambio. Entonces, por eso también me gusta escribir para los chicos, ¿no? Porque creo que de alguna manera ayudamos a construir a esos futuros hombres y a esas futuras mujeres con una mirada distinta a las que quizás forman parte del bloque hegemónico, ¿no? Que instala ciertas ideas y que ha llevado el mundo a lo que hoy día, eh, al mundo que hoy día nos encontramos, ¿no? Entonces, el hecho de poder aportar en algo a esas nuevas generaciones también es una motivación importante. Este, este Chile País de Poetas, que organiza estos encuentros nacionales e internacionales, el grupo en el cual participan poetas y escritores de varias nacionalidades, tiene este programa que se llama Sembrar Poesía. Y este Sembrar Poesía consiste precisamente en ir a las escuelas y trabajar con los niños y lograr a través de la poesía, primero, que se acercan a la lectura y dos, tratar de humanizarlos y de rescatar, ¿cierto?, esta mirada un poco más amigable del mundo que nos rodea. Estuvimos en Constitución en nuestro último encuentro, en el encuentro de Curicó que se hace ya por varios años en memoria de nuestro embajador que en paz descanse. Uy, se me olvidó, ya, pero de este poeta que Mario Rojas Urquiza. Em, y, em, y tú participaste en este encuentro. Sí. ¿Qué, qué te quedó, Marcelo? ¿Qué impresión te dimos como organización? Bueno, yo llegué de manera, no sé si accidental es la palabra, pero bien de rebote. Pasa que yo hago talleres de escritura y dentro de uno de esos talleres de escritura hay un alumno, este taller en particular es para alumnos de la tercera edad, sobre 60 años. Y había un alumno que es muy amigo de Félix Garrido, que es uno de los promotores de esta agrupación de poetas. Y A él buen me, ver. me invitó a
a participar del encuentro. Yo no tenía mayor información, pero me quedé con una sensación muy agradable, muy fresca. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, ese lugar común en el que se ha transformado de alguna manera la frase, ¿no? Chile, país de poeta, es una realidad, ¿no? Se hace carne, eh, y no solo en Santiago, sino que en distintos lugares de nuestro país y especialmente en la zona del Maule. Y yo me sorprendí gratamente con la escucha de los poemas que leyeron las personas que participaron en aquella oportunidad. Y me gustó también, por otro lado, la camaradería, eh, y la idea de que el poema como tal es una forma también de mirar el mundo, y es una manera también de relacionarnos, ¿no? Eh, Creo que, aunque suena a lo mejor medio grandilocuente, pero creo que los poetas hoy día están de alguna manera trabajando para recuperar a lo mejor ese lenguaje primario que nos unía, que estaba más ligado a los símbolos y a la musicalidad, y que con el correr del tiempo los adultos vamos dejando de lado. Entonces, ver a un grupo de poetas y poetisas leyendo sus creaciones, incluso interpretándolas, ¿no? Me, me- Me reconcilió con la creación en alguna medida, ¿no? Me gustó verlos que están ocupados de sacar lo que tienen dentro y llevarlo a un papel o a la hoja o a la pantalla de un computador, según sea el caso, para poder expresar su mirada del mundo, y que esa mirada del mundo tiene una connotación humanista súper importante, ¿no? Yo creo que los poetas en alguna medida siguen mirando el mundo como lo miran los niños que saben mirar el mundo, y eso me encantó de poder descubrirlo, tanto en el encuentro que tuvimos en Constitución como en lo que hicimos en Curicó. Sí, los encuentros de Chile País de Poetas se caracterizan por esta camaradería, ¿cierto? Por este cariño, y la verdad es que, aunque sea majadero de mi parte decirlo, por la calidad de los poetas, fíjate, la- el trabajo que hacemos, me incluyo, eh, es serio. Nuestro trabajo literario es serio. Entonces, nos vemos crecer, nos acompañamos en este crecimiento y nos vanagloriamos también cuando los demás crecen, porque crecemos todos juntos, la organización crece. Es un muy lindo grupo que ya tiene varios años y que ha organizado varios encuentros nacionales e internacionales, tanto presenciales como online. No, y de hecho, lo otro que me llamó la atención, María Loreto, es la heterogeneidad de las voces poéticas, ¿no? Porque habían poemas que eran humorísticos, me acuerdo uno de la Piscola, por ejemplo. Habían poemas que estaban más en lo político, eh, poemas románticos, poemas donde se abordaba la dura realidad de la vejez. En fin, había un crisol de temas poéticos que hizo que la experiencia fuera muy agradable. ¿M? Yo de verdad me quedé muy contento por haber participado de esta primera experiencia, en mi caso, de Chile País de Poeta, y espero poder repetirme el plato. Espero. ¿M? Vamos a considerar, vamos a hablar con los encargados para que salga una invitación. No, Marcelo, em, estos niños grandes que fueron estos poetas, sí, pues recorremos el mundo, recorremos Chile, sembrando poesía para que como ya te dije, para que la infancia pueda mantener esta mirada también pacífica por los días en que estamos viviendo ahora. Pero antes de continuar, ¿qué me vas a mostrar? Mira, te voy a mostrar un librito. eh,
me gusta mucho, se llama Las rayas del tigre. Por ahí. Este libro ganó el premio Marta Brunet a la literatura infantil en el año 2019. Y mira, es un cuento cortito, yo creo que tomará 2 minutos, 3 minutos leerlo. Si quieres lo puedo, ¿sí? Pero por supuesto, sí. Le voy a ir mostrando las imágenes. Dice, el tigre era curioso y noble, sobre todo noble. Un día dejó su selva, caminó, caminó y caminó hasta llegar a otra selva que desconocía. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ajá. Se maravilló con sus olores, con sus luces y con sus sonidos, sobre todo con sus sonidos. Pero lo que más le sorprendió fueron unos animales a los que nunca había visto. Andaban en manadas o solos, libres o apiñados. Sus pieles eran raras y sus rugidos dulces como el canto de un río. Si había un paraíso para los tigres, de seguro que debía ser ese. Aquella noche durmió como un cachorro. Entrada la mañana, un sollozo lo despertó. Delante de una flor marchita, un animal lloraba. Conmovido por sus lágrimas, el tigre supo que debía hacer algo. Ocupó una de sus rayas para dibujar la flor más bella y las lágrimas cesaron. El sol brillaba en lo alto cuando otro animal se ahogaba en su pena. Las cuerdas de su instrumento se habían cortado. El tigre no dudó ni un segundo. Dos de sus rayas se transformaron en cuerdas. Eso era la vida, pensó, y se dejó llevar por las notas del instrumento. El tigre volvió a ofrecer una de sus rayas para convertirla en la muñeca que una pequeña cría había perdido, y otra para proteger a una hembra de la lluvia, y otra más para abrigar a un viejo animal que tiritaba de frío. Hasta que sobre su pelaje naranja, ¿ya?, solo quedó una raya. Sintió entonces que sus fuerzas lo abandonaban y lo abandonaban y lo abandonaban. Se preguntó si con una sola raya seguía siendo el tigre curioso y noble que había emprendido el viaje. No supo si había hecho lo correcto. Se volvió a maravillar con los olores, con las luces, con los sonidos, sobre todo con los sonidos. Estamos llegando al final. La última raya me la ofreció a mí. Con ella escribí esta historia, mientras el noble y curioso tigre se perdía entre los árboles del parque. Ahí Uy, qué están las rayas bonito. del tigre. ¿Mm? Qué Eh, lindo. sí, mira, está dedicado, de hecho, dice a todos los, tiene una dedicatoria al final, dice, para quienes hacen de la solidaridad un ejercicio cotidiano. ¿Mm? Ahí está la raya del tigre. Y lo escribí, ¿sabes qué? Pensando un poco en esos años en donde me tocaba ver alrededor mucha competencia, ¿no? Mucho querer salir adelante, pero pisoteando al otro. Y me parecía que ese mundo, o esa manera de mirar el mundo, no era una buena herencia para la infancia. Y traté de escribir algo que apuntara en otra dirección, ¿no? Y que le diera relevancia a ese ejercicio que muchas veces olvidamos, que es el de la solidaridad y de la empatía. Entonces, esa es un poco la historia
de este libro que a mí me gusta mucho, lo quiero, con ilustraciones de Sebastián y la Vaca, ¿no? Hay que destacar también al otro autor, que es Sebastián y la Vaca, que se ocupó de hacer las ilustraciones. Le quedaron muy bonitas, Así muy es. lindas. Es una historia para mí y para Anita María probablemente también sorprendente porque es hermosa, liviana, pero profunda, ¿cierto? O sea, realmente, y como dices tú, a nosotros los adultos también de repente como que nos puede estremecer un poquito esto de cuándo miramos para el lado y cómo miramos, cómo reaccionamos frente a lo que vemos, ¿cierto? De lo que Sí, está a nuestro alrededor. ¿Crees tú, Marcelo, que los poetas tenemos alguna misión especial? eh, mira, alguien decía, hablando de la literatura y por extensión de la poesía, que ni una ni la otra servían para algo, que eran inútiles. ¿Ah? Eh, y yo tiendo a creer que es así. ¿En qué sentido? En que quien hace literatura o quien hace poesía, salvo casos muy puntuales, diría yo, no están pensando necesariamente, más allá de que yo haya querido ganarme ese premio de 5 millones de pesos, no están pensando en el dinero, ¿no? En un arte que sea utilitario, ¿no? Yo creo que la literatura y la poesía, sobre todo, es una expresión del ser. ¿M? Y como tal, probablemente no tiene ninguna utilidad práctica en lo concreto. ¿M? Yo tampoco creo que la poesía y la literatura vayan a cambiar el mundo, pero sí creo en que pueden cambiar la vida de una persona. ¿M? Que le pueden enseñar a ver las cosas de otra manera. Y en ese plan, yo les pediría a los poetas, o sea, si hay alguna misión de los poetas, yo diría que sigan escribiendo, ¿no? Esa es la única misión que tienen los poetas, seguir escribiendo. Eh, y eso va a traer consigo cosas que en realidad no tienen una utilidad marcada en el ejercicio de la poesía. A mí me encanta leer poesía porque me lleva a un goce, que probablemente otras artes no me entregan. Me gusta ver que las palabras pueden tener una luminosidad que no tienen tal vez en el uso cotidiano. Me gusta también las imágenes que evocan o la posibilidad de que en un poema o en un verso esté concentrado un mundo entero, cosa que o sea, un verso de un buen poema vale mucho más que 300 o 400 páginas de una novela. Y eso solo lo pueden hacer los poetas. ¿Ah? Un novelista no podría resumir en una frase un mundo. Es muy difícil. Y ese es un oficio que no se aprende en la universidad. Quizás hay algunas semillitas que se siembran cuando uno está en el colegio, pero que responden a una búsqueda propia, cotidiana, esforzada, que muchas veces es una búsqueda solitaria. Entonces, por lo mismo también quiero relevar, en sentido de relevancia, a lo que hace Chile País de Poetas, ¿no? Porque ahí hay un encuentro de espíritus comunes que están practicando, ¿no es cierto?, este arte inútil, y qué bueno que sea inútil, ¿no? Porque no se puede mercantilizar. Entonces, es un arte inútil que nos llena de gozo y que ilumina este mundo. Muchas gracias por tus palabras. Yo como poeta, yo soy poeta, yo sí soy poeta. Me siento muy halagada. ¿Tú trabajas de periodista? Ya no, trabajé mucho tiempo, estuve en distintos medios, partí siendo periodista deportivo en el diario El Mercurio, después trabajé en la revista Sábado, prácticamente parte del equipo fundador de la revista Sábado. De ahí me fui a Televisión Nacional a cargo del informe especial y el programa Vida 2000. Luego de eso volví a revistas, volví a la revista Caras, eh, y como periodista escribí algunas columnas para La Tercera. Y luego, bueno, yo trabajaba mucho en el área cultural, entonces los espacios culturales en los medios lamentablemente se han ido cerrando, reduciendo, y con ello el trabajo de los periodistas que cubríamos cultura también se fue reduciendo.
lamentablemente. Y hoy en día ejerzo mi labor como periodista a partir de desarrollar proyectos escriturales, libros institucionales, ese tipo de cosas en lo particular. Y tengo un podcast que aprovecho de invitarlos a escucharlo, que se llama Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, donde entrevisto a escritoras y escritores para que hablen un poco de sus procesos literarios. Lo pueden buscar en Spotify, se llama Ujú. Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, y ahí también despliego eh, los conocimientos que aprendí mientras estudié en la Universidad Católica, y me gusta mucho la posibilidad de conversar con otros, y sobre todo conversar con calma, sin prisa, no apuradamente. Y creo que esos espacios lamentablemente se han ido perdiendo con el tiempo. Por eso cuando Ana María me invitó a este espacio, le dije de inmediato que sí, feliz, digamos, de poder conversar, porque yo creo que la conversación es otro ejercicio que hemos ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y Así digo es. conversación y no digo discusión, ¿no? Digo conversación entendiendo que cuando uno conversa con otro, está abierto a tratar de entender lo que el otro le dice, ¿no? Y no estas discusiones que muchas veces se plantean en los almuerzos de domingo, ¿ah? Donde el tema político es motivo de una confrontación y no de una conversación o de un diálogo. Eh, bueno, me fui Sí, para otro lado, pero eso es lo que estoy haciendo hoy día en pero términos entiendo perfecto. políticos. Pero sí, te preguntaba yo si trabajaba de periodista porque el manejo que tiene el periodista del lenguaje es completamente diferente al manejo que tiene el escritor del lenguaje. Entonces es como vivir en dos mundos paralelos, no Sí, sé. absolutamente, absolutamente. A mí sí me sirvió el periodismo en términos de que me dio un oficio en términos de la práctica, ¿no? O sea, creo que me manejo bien con las palabras y soy rápido en eso. Porque en el diario tú ibas a cubrir una noticia en la mañana o a veces en la tarde y tenías que escribirla en 2 horas, si no, y tenías que escribirla sí o sí, porque si no queda un agujero en blanco en el diario, ¿no? Y eso no podía ocurrir. Por lo tanto, me dio una práctica y un manejo que agradezco. Pero claramente el lenguaje literario es distinto. Yo siempre digo que el periodismo es como correr dentro de una cancha de fútbol y la literatura es correr en un campo sin alambrada, así, a Fronteras, cascabeza, sí. como dicen, ¿no? Y con el tiempo, aunque me gusta mucho mi profesión, eh, he preferido seguir corriendo, digamos, sin que me marquen la cancha y poder escribir de lo que se me plazca y dejar también abierta la puerta a que la imaginación entre y haga lo suyo, cosa que uno no puede hacer en el periodismo. Solos quedamos, Sí, nos parece. Sí, conectamos, quedamos un poquito ahí estáticos, parece, ¿ah? Pero ya estamos de vuelta. pero Sí. ya volvemos. Marcelo, ¿algún autor de referencia? Autor, pucha, muchos, muchos. Pero ya que estamos hablando de poetas, te diría que Jorge Telier a mí me encanta, me gusta mucho, ¿no? Y vaya el homenaje, ya que tú vives en La Ligua o naciste en La Ligua, para él. De hecho, tengo un cuento que también ganó un premio que se llama El secreto de los gatos. Ya, Es un homenaje a Jorge Telier y a los gatos, de paso. Así que si hay por ahí en algún momento unos 5 minutitos, te lo puedo leer si es que alcanzamos. pero por supuesto, adelante, el tiempo es ¿Ya? tuyo. Bueno, vamos a leer y voy a ir mostrando. Esta está ilustrado por Leonor Pérez. Y dice así, dice, el día en que el poeta apareció, los gatos estaban en sus cosas. Se lamían las patas, se arreglaban el bigote, se frotaban el lomo contra el tronco de los árboles y hablaban de los temas que a los gatos les importan. Pescados, ratones, leche. El poeta buscaba un lugar donde dejar sus palabras, un lugar donde el viento no se las llevara, un lugar donde los monstruos no se las comieran.
Jorge, Si los gatos son amantes de la luna, la noche y los tejados, sabrán apreciar un verso, pensó el poeta, y, casi susurrando, les dijo: así era la felicidad, breve como el sueño del aroma derribado o el baile de la solterona loca frente al espejo. Pero los gatos no sabían qué era la poesía y se fueron saltando por los techos detrás de la gata más elegante y hermosa del vecindario, convencidos de que el amor gatuno valía más que las palabras de un desconocido. Mm, El poeta volvió a su mundo, volvió a las fuentes de soda, a las estaciones de trenes viejas y oxidadas, al olor del pan amasado, a las lentas tardes de domingo, a las ventanas empañadas, al leve deslizarse de remos en el agua. Los gatos se quedaron en el suyo, trepando a los árboles, corriendo detrás de un ovillo de lana, dejando que el sol de la tarde los adormeciera o paseando con la elegancia de un dandy por los muros y las cornisas de la ciudad. Una tarde de otoño el poeta volvió a caminar sin rumbo. Se perdió en las calles grises, en las palabras repetidas de los predicadores, pero antes de perderse del todo, los encontró. Estaban ahí, más felinos y felices que nunca. Supuso que eran jóvenes porque jugaban a pillarse la cola, a perseguir las bolsas de plástico que el viento arrastraba, a saltar sobre sus patas dibujando en el aire cabriolas y saltos mortales. El poeta se inclinó para estar más cerca de ellos, dijo un par de palabras que resbalaron por una alcantarilla, otro par de palabras se lo llevó una ventolera, el tercer par se enredó en los rayos de una bicicleta, el último de los versos atravesó el corazón de los gatos más jóvenes. El viento trae olor a terneros mojados, dijo el poeta, y aunque los gatos no entendieron demasiado bien qué había dicho, se quedaron quietos, como quien juega el 1, 2, 3 momia, mientras las palabras rebotaban dentro suyo, igual que luciérnagas perdidas. El poeta se fue silbando, como un desconocido puede hacerlo en el bosque, y los gatos se quedaron ahí, sin saber qué hacer con las palabras. mm, Durmieron con ellas, intentaron hacerlas flotar en los pocillos con leche, las persiguieron como si fueran ovillos de lana, se engrifaron delante de ellas, les ronronearon, incluso les pasaron la lengua una y otra vez, esperando que ocurriera lo que había ocurrido cuando el poeta pronunció esas palabras. No tuvieron suerte. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando el poeta dijo lo que dijo? Preguntó un gato viejo y sabio. Los gatos jóvenes intentaron explicarle. Fue como zambullirnos en un mar de leche, dijo uno. Una sensación bella, como el aroma de 1000 pescados, dijo otro. Fue como vivir en un mundo sin perros, apuntó el tercero. El gato viejo y sabio dio vueltas sobre sí mismo. Luego se sentó sobre un tarro de basura y pensó, apoyando su frente en una de sus patas. No podemos quedarnos así, dijo luego de un rato. Hay que ir a buscar a ese poeta, ordenó con voz de soldado. Pero, ¿dónde viven los poetas? Los gatos sabían dónde vivían los lecheros, también sabían dónde vivían los dueños de las carnicerías o dónde tenían sus casas los millonarios y los pobres. Pero los poetas, ¿dónde vivían los poetas? Lo buscaron por cielo, mar y tierra. Era un ejército de gatos repartidos por todos los rincones de la ciudad. Revisaron los edificios más altos, las estaciones de metro, las copas de los árboles, las escuelas públicas, las alcantarillas, los cementerios, los museos y los jardines, las bibliotecas, las fuentes de sodas, los cités, las puestas de urgencia, las botillerías y las pastelerías, también los hipódromos. No tuvieron suerte. Pero un día de ventoleras y sol tibio, el gato viejo y sabio vio venir a un hombre que parecía un zancudo elegante. Supuso que debía ser el poeta,
Caminó junto a él con la cola levantada y se frotó contra sus piernas hasta que el poeta se detuvo. Se inclinó y lo acarició con el amor que solo un gato puede entregar a otro gato. Entonces le susurró al oído: nunca dejaremos de correr para acompañar a los niños a saludar el paso de los trenes. Luego se alejó sin mirar atrás, mientras el gato viejo y sabio intentaba mantener vivas esas palabras, que no se apagaran, que no se las llevara el viento, que no se murieran. Como pudo, llegó con ellas donde los otros gatos y las repitió una por una, tal como las hubiera dicho el poeta. Entonces los gatos jóvenes y también los gatos viejos sintieron lo que antes habían sentido, que aquello era como zambullirse en un mar de leche, que en esas palabras habitaba el aroma de 1000 pescados, que oírlas era como vivir en un mundo sin perros. Estamos llegando ya al final. Los gatos buscaron largo tiempo al poeta. Lo hicieron por cielo, mar y tierra, pero el hombre que parecía un zancudo elegante jamás volvió a aparecer. Desde entonces se pasean por los tejados y las cornisas, hunden sus bigotes en la leche, se lamen y relamen las patas, buscando un poema, una estrofa, un verso. Incluso dejan su mirada suspendida en el tiempo, como oídos, como si lo vieran, como si estuviera de vuelta, como si esas palabras resonaran de nuevo, igual que un ronroneo luminoso en el interior de su pecho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué lindo, qué El lindo. género. Bueno, yo soy hincha de Jorge Telier, además que lo tenemos aquí. Yo tengo también un taller literario y trabajamos bastante con la poesía de Jorge, porque las chiquillas, les digo yo, chiquillas como nosotros, las chiquillas han aprendido a descubrirlo y a quererlo a través de la lectura de sus trabajos literarios. Y bueno, y lo tenemos aquí, pues, además. Entonces, es nuestro, a ver, Lucero. claro, nuestro insigne poeta aquí en la Ligua, que nos da pie también para realizar varias actividades, pues. Sí. Marcelo, y porque nosotros, la mayoría de nosotros trabajamos como por autopublicación, ¿cierto? Entonces tenemos que vender los libros de a uno, si es que quisiéramos venderlos. ¿Los libros tuyos uno te los tiene que comprar a ti o los encuentra en la librería? No, se encuentran en la librería. Sí, tengo la suerte de que hay algunas editoriales que se han interesado en mis textos y los han publicado. Así que en ese sentido también soy, diría, un privilegiado porque he tenido la suerte de publicar harto. De hecho, ahora tengo que partir me toca ir a Italia por otro libro, mira, que te lo voy a mostrar, que se llama Los Migrantes. Ujú. Que está traducido bueno, está traducido a varios idiomas, el italiano, al portugués, incluso al coreano. Ahí está ¡Qué emoción! sí. ¡Qué lindo! No entiendo nada, pero bueno, pero igual, ¿ah? Está ahí en el coreano. Escribe, Entonces, es tu cuento. sí, 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 ese de hecho es uno de los últimos libros que publiqué y que narra la historia de dos hermanos en un colegio que les dicen que al otro día van a llegar unos migrantes y los niños no saben, no conocen la palabra, entonces empiezan a pensar qué será esto de los migrantes, ¿no? Y pasan de que si deben ser las mascotas, después unos pasteles, hasta que al final empiezan a pensar que puede ser algo malo, ¿no? Y llegan muertos de susto a la sala de clases, ¿no? De hecho, mira, te voy a leer la última paginita, que son un cortito. Desde que dice, mira, bueno, esos son los hermanos, ¿no? Esos son los hermanos, ahí están. Y dice, mientras cruzábamos el patio, porque esta historia la cuenta el hermano más chico. Mientras cruzábamos el patio, miré al cielo y me convencí de que al menos era un día muy lindo para morir, ¿eh? Porque iban muertos de miedo al encuentro con estos migrantes que no sabían lo que eran. La Pauli me tomó la mano, lo hizo con tanta fuerza que me dolió hasta el alma. No la solté. Si los migrantes querían guerra,
guerra iban a tener. Que a esa altura ya pensaban que eran unos espíritus malos. Dice, entramos a la clase, os demuestro mejor primero eso. Ahí está. Ujú. Al fondo están los chicos. ¿Sí? Entramos a la clase con el corazón encogido, esperando lo peor, pero ninguno de nuestros compañeros había llegado. Solo vimos a dos niños nuevos sentados justo al fondo del aula. Ah, Se llamaban, perdón, Etienne y Florence. Nos caímos bien de inmediato. Tenían el pelo lleno de rizos chiquititos y unos dientes tan lindos que su sonrisa iluminaba la sala completa. Nos contaron que habían hecho un viaje muy largo y que habían llegado para quedarse. Vivían muy cerca de nosotros, así que hicimos planes para enseñarles el barrio y para jugar durante toda la tarde. Quedaron en ir a nuestra casa a probar el chocolate caliente. Fue tan lindo conocerlo y saber de su vida en otro lugar del planeta que hasta nos olvidamos de los migrantes. No se atrevieron a aparecer y además, ahora con Etienne y Flores, formamos un equipo imposible de derrotar. Y ahí están qué esta fantástico. historia bueno, más allá de ciertas situaciones puntuales y de lo que ha significado la migración ilegal, yo creo que los migrantes han sido un aporte súper importante, ¿no? Lo fueron en el pasado y lo siguen siendo hoy día. Y, mm, y por eso escribí este libro. Y como te decía, si bien yo siempre pensé en migrantes haitianos, por eso el nombre de Lorencito. bien, el libro fue publicado en España, ¿no? Y allá los tomaron esos nombres como africanos, porque la migración africana es súper fuerte en España, lo mismo que en Italia. Entonces, es interesante cómo a veces una historia, uno piensa que funciona de manera local, se abre al mundo, ¿cierto? Y puede funcionar de igual manera en países que son muy distintos a los nuestros, como España e Italia, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que con la poesía también pasa lo mismo, ¿no? Hay poemas que tienen a lo mejor que pueden ser muy locales, eh, pero el mismo poeta lee ese poema en Italia, Francia, en Indonesia, ¿no? Y el poema causa la misma impresión, ¿no? O cala de la misma manera en esos lectores. Bueno, los que saben dicen que la universalidad de la literatura se produce cuando el poema o la novela, el libro, el cuento, pierde cierto el tiempo y el espacio y se hace Mm, bonito universal, eso. Mira qué bonito. universal. Ujú. Sí. Hoy estoy gratamente sorprendida, Marcelo. Incluso casi lamento que estemos pantalla de por medio. Hubiese sido Bueno, mucho habrá más otro momento, entretenido. María Loreto, ¿ah? Para salir de la hu- virtualidad. Hubiese sido mucho más entretenido hacer la entrevista en directo. Y te pregunto a través de los libros, porque en realidad son historias muy bonitas que vale la pena leer, que vale la pena regalar a lo mejor. Y por eso, ¿y dónde? ¿Dónde voy a buscarla? Sí, mira, yo sé que están en librerías como Antártica, Feria Chilena, y además sí sé que está en esta página que se llama Busca Libre, donde se puede Mm, encargar y te lo llevan a domicilio a cualquier lado de Chile. ah, espérame, Así vuelvo que al ahí tiro. se puede encontrar. A buscar lápiz y papel. No, a Eso. prender la luz, porque estaba muy oscura. Oye, es súper entretenido. Además que, no, sí estoy muy sorprendida por las historias, porque son historias que sí, pues que tocan temas muy contingentes, ¿cierto? De una manera muy entretenida, muy infantil, pero también, como te decía adelante, muy profunda. O sea, cualquier adulto que lo lea se estremece, se despierta Mm. frente a una situación. Mm. Igual, qué bonito eso, ¿ah? Yo creo que ese es un poco también la. Yo sé que la literatura puede ser una artes inútiles, pero quizá una de las funciones que podría tener es eso, ¿no? Despertarnos finalmente, ¿no? Porque vivimos tan metidos dentro de esta rueda que hay que estar trabajando, en fin. Eh, y quizás, claro, esa puede ser la labor de la literatura y la poesía, despertarnos. Mira, y te quería mostrar un último libro, para no.
eh, pero tiene un sentido especial. Este que se llama Geniales, ¿m? Y es Ciencia Chilensis sin Frontera. Y es un recorrido por los nombres que han hecho crecer la ciencia en nuestro país, destacando el trabajo de científicos y científicas, a lo largo de la historia, ¿no? Desde la Abad de Molina en adelante. Miren, las ilustraciones son de Fabián Rivas y hay Ujú. pequeñas historias de cada uno de esos científicos y científicas, ¿no? Hago igual la distinción, y digo científica porque obviamente la ciencia ha sido históricamente un lugar más de hombres, pero en el último tiempo la mujer ha entrado con fuerza al mundo de la ciencia. Y este libro también tiene como un sentido bien especial de mostrarle a las niñas de nuestro país que pueden hacer ciencia, que hay muchas mujeres destacadas que han ayudado a desarrollar la ciencia en nuestro país y que no es un territorio donde solo hayan hombres. Entonces, lo quería mostrar porque además es un libro que me gustó mucho hacer porque lo escribí con mi hermana Pamela Simonetti y está ilustrado por un gran amigo que se llama Fabián Rivas, que es un gran ilustrador de la zona allá de la octava región. Y ese también está en Busca Libros. Sí, ese también está ahí. Sí. Y mira qué buen dato, lo vamos a colocar cuando hagamos la publicación de la entrevista, lo vamos a colocar, porque son historias que realmente vale la pena leer. Nosotros siempre estamos promoviendo el lea poesía, pero de repente leer un cuento tampoco es tan malo. No, claro. Además que como te decía, este libro, el del secreto de los gatos, ¿no? Eh, hay una fundación que está, bueno, en todo el mundo que se llama IBI, que es una fundación promotora de los libros infantiles. Eh, IBI Chile premia todos los años los mejores libros para la infancia en distintas categorías. Y a este, por ejemplo, El secreto de los gatos, le dieron el premio de poesía juvenil, ¿m? El 2010, el 2020. Y tengo otro que se llama Marta y el mar, que también recibió el premio de poesía infantil, otro álbum ilustrado. Entonces, hay, digamos, Marcelo, tú me dijiste, eres un excelente cuentista, no cabe duda de eso. Probablemente seas también un excelente novelista, porque tú me dices que eres más narrador que nada. Pero ¿y no habrá por ahí algún poema? eh, sí, hay unos poemas. Mira, hay uno que de hecho cuando tuvimos el encuentro de Chile País de Poetas, yo no iba preparado para leer, pero creo que fue la misma Ana María que me dijo que no lees algo. Y yo leí un poemario, que es un poemario eh, para, para niños, que podría leértelo. A ver, dame un segundo, que por aquí lo tengo. Esto está por acá. Aquí está. Se llama, se llama Babayú. ¿Mm? Y dice así. Mira, tiene tres partes, pero te voy a leer la primera, porque por ahí puede ser Ujú. un poco largo, aunque no sé si tanto. Pero bueno, dice así. Esto es Babayú. Dice, uy, un segundo, nada más esta cosa que no. Dame un segundito nada más. Aquí está. Dice así esto. Bueno, la ley de Murphy aquí está ya. Dice, Babayú, dice, en el principio todo era silencio y sonidos, y a Babayú se le iba el día oyendo el canto de los mirlos, el arrullo del arroyo, el alegre silbido del viento, y el casi imperceptible aleteo de las mariposas. Solo que Babayú no sabía que los que cantaban eran los mirlos, que el que arrullaba era el arroyo,
que el viento era quien silbaba, o que las que aleteaban elegantes y coquetas eran las mariposas. Nada más oía y suspiraba, y pensaba que eso era la vida, y lo seguía pensando hasta que llegaba la noche, que lentamente tejía el silencio. Entonces, cuando éste proclamaba su reino, Babayú se echaba a dormir y soñaba con todas las cosas que había oído durante el día, y era feliz como los mirlos, como el arroyo, como el viento y las mariposas. Cuando amanecía, Babayú se preguntaba si los mirlos, el arroyo, el viento y las mariposas soñaban como él, si todos los seres del mundo vivían dos vidas, porque Babayú intuía que una era la vida escuchada y otra era la vida dormida. Lo sabía como quien sabe que el sol es el sol, como quien sabe que la sonrisa es el espejo del alma. Un día, mientras bordeaba el arroyo, se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, el arroyo siempre estaba ahí, que de algún modo era como la luz, aunque él no conocía la palabra luz, o como las sombras, aunque tampoco conocía la palabra sombras. En medio de esas cavilaciones, un fulgor estalló al interior de Babayú, un fulgor que dio vueltas como un electrón dentro de su cabeza y luego por su estómago y más tarde por su garganta, así hasta que se asomó a su boca con tanta fuerza que a Babayú no le quedó otra que dejarla salir. Arroyo, dijo, y una sonrisa de incredulidad animó en sus labios. Arroyo, volvió a decir, y sus ojos se iluminaron con el brillo de los descubrimientos. En los días que siguieron, Babayú volvió a emocionarse cuando escuchó a los mirlos y los vio saltar de rama en rama con esa libertad ligera que ofrecen las plumas. Quiso acompañarlos en su vuelo, pero su aleteo solo sirvió para echar a volar una segunda palabra, que tomó impulso en su boca antes de elevarse al cielo. Mirlos. La palabra viento se la susurraron los árboles en mitad de un sueño, y una vez que despertó, sus ojos vieron con asombro los colores que destellaba. Una docena de mariposas que parecían bailar alrededor de su cabeza. Fue tanta su alegría que solo atinó a decir ma, 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 ma. Recién al quinto intento pronunció la palabra de corrido. Mariposas, mariposas, mariposas. Babayú no entendía qué estaba pasando, pero ahora se le iba el día oyendo al arroyo, a los mirlos, al viento y a las mariposas, y cada vez que los escuchaba, su boca dejaba salir las palabras que había inventado para cada uno de esos sonidos, aunque siempre tenía problemas con la última, ma, 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 mariposas. Los días volaron como una golondrina, y la boca de Babayú se fue llenando de palabras. Luna, lobo, cielo, lluvia, lucero, libélula. Naranja, junco, jaguar, fuego, fango, fiordo. Trueno, trufa, estrella, lanza, liebre, lumbre. Cada cosa tenía su nombre y cada nombre hacía brillar cada cosa. Como si antes de la palabra rosa, la rosa no fuera del todo una rosa. Como si antes de la palabra manzana, la manzana no supiera del todo como una manzana. Y solo entonces, su boca profirió su nombre, Babayún. Como si antes de eso, él no hubiera sido exactamente quien era. Y quizá para que los mirlos, el arroyo, el viento y las mariposas supieran su nombre, Babayú lo iba repitiendo a cada paso que daba, una, 10, cientos de veces. Babayú, 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 decía, y a veces las montañas devolvían su nombre en forma de eco, y Babayú reía porque las montañas decían su nombre, y él podía decir el nombre de las montañas. Y entonces Babayú pensó en las palabras como un puente, y cuando lo pensó, de su boca se arrancó la palabra puente. Pensó en las palabras como un lazo que lo unía a las montañas y a todas las cosas, y cuando lo pensó, la palabra lazo salió de su boca caracoleando y se echó a andar por los aires como una cometa lenta. Y por primera vez, quizá en toda su vida, Babayú supo que no estaba solo, porque tenía consigo las palabras. Quien es capaz de tenerlas a su lado no sabe de soledades ni de desamparos. Ahí está. Muy bien, bravo. Tiene Muchas razón, gracias. Papayú. Tú sabes que la poesía nos salva, ¿cierto? Nos Sí, salva de la soledad, de la desesperanza, incluso de la muerte, porque después el poeta no muere mientras alguien lo siga leyendo, dicen. Entonces hay que creer en eso, tener la esperanza. Marcelo, ha sido un gusto para nosotros haberte tenido en el encuentro de Curicó. Es
un gusto también muy grato para Chile País de Poetas contar contigo entre nuestros candidatos para embajador y esperamos volver a verte. Te deseamos que tengas mucho éxito en todo lo que tú emprendas referente de poesía, de literatura, y vamos a poner por ahí eh, el sitio donde están tus libros para poder conocerte mejor a través de ellos. Felicitaciones porque eres un gran autor. Muchas gracias, María Loreto, y gracias por la invitación. ¿Ah? Yo celebro este tipo de espacios donde se puede hablar de poesía y de literatura. Ojalá hubiera más espacios como este. Así que muchas gracias, yo lo pasé muy bien. Así que las gracias a ti y también a Ana María que me cursó la invitación. Sí, tenemos las tertulias todas las semanas, así que si es que alguna vez te interesa, también te puedes sumar a esa actividad. Por Perfecto, ahora, ¿no? muchas gracias y nos volvemos a encontrar cualquier día.